¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Aquí estamos compartiendo en este momento con Catherine Rosas, un testimonio precioso en la ciudad de Concepción. Estamos en el mes de agosto del 2016. Aquí estamos visitando otra vez Concepción después de 10 meses, ¿no? 10 meses. 10 meses, cerca de un año que estuvimos aquí en la Iglesia Bautista Casa de Gloria, aquí en la ciudad de Concepción. Y realmente en este reencuentro que tuvimos con Catherine nos alegramos con ella por un testimonio precioso de algo que sucedió en su vida, una situación de salud muy dolorosa, con unas consecuencias que podrían haber sido tremendas, terribles para ella. Catherine, buenos días. Tú eres profesora de Educación física. De educación física. ¿Tienes cuántos años? 25 años. 25 años, Catherine. Muy jovencita, profesora de educación física. Lo peor que le podía pasar a una profesora de educación física, ¿qué era? Lo que te pasó a ti. Fracturarme la columna. Fracturarte la columna. Terrible, terrible lo que te sucedió. Comentanos un poquito a ver cómo se inicia todo esto. ¿Cómo pasó eso? ¿Fue un accidente? Sí, tuve un accidente escolar. Bueno, la universidad, cursando segundo año, la clase de artística, haciendo una invertida, me fui de golpe y me golpeé la cola. Entonces ahí la vértebra se movió y como nunca, al principio no presenté dolor, seguí haciendo mis actividades normales y alrededor de un año ya empezaron adormecimiento de las piernas, a veces no tenía movilidad y empezaron a hacerme exámenes y estudios y se dieron cuenta de que la vértebra, después de moverse, se fracturó. Después de moverse, sí, ese día del accidente, se movió la vértebra y después de eso se fracturó. Se fracturó. Con por la posición en que había quedado, seguramente. Que se llama anterolistesis, la enfermedad. Y con los exámenes también se dieron cuenta de que era una enfermedad congénita, o sea, yo venía con una debilidad en los huesos, porque el golpe a otra persona no lo hubiese afectado como me afectó a mí. Correcto. Entonces, después que se movió la vértebra, se fracturó, siguieron haciendo estudios y los médicos se dieron cuenta de que se movía y al moverse eso compromete la médula. Al comprometer la médula, uno queda parapléjica. Parapléjica. Y el diagnóstico médico fue así, tal cual para ti, o sea, ¿existía una posibilidad, un porcentaje de posibilidad de que vos llegaras a estar parapléjica? Sí, era 50 y 50. De hecho, con la operación, al operar, igual podía o quedar caminando o quedar parapléjica. Y... Con 50% de posibilidades de llegar a ser parapléjica. Y obviamente nunca más recuperarte si llegabas a estar. ¿Qué pasó por tu mente, por tu corazón en ese momento, tus sentimientos, tus emociones, tu fe? Tú ya eras cristiana en ese momento. O sea, en primera instancia, mi humanidad se acongojó. Yo me puse súper triste porque sabía que tenía que dejar actividades que para mí eran de diario vivir, como correr, salir a andar en bicicleta, ir a la montaña. Son actividades que yo hago cotidianamente. Entonces, desde que se me dio el diagnóstico, yo tuve que dejar de hacer todo. Bueno, vino la tristeza, pero siempre humanamente, y de repente yo decía, pero el Señor tiene el poder. Él sabe el propósito de esto, por qué trajo esta situación a mi vida, y también tenía la convicción de que esta carga yo la iba a poder llevar porque el Señor pone en nosotros lo que nosotros podemos llevar. Entonces, ¿podrías decir algo tan loco como que esta situación, esta circunstancia te acercó a Dios en vez de alejarte de Dios? Me acercó más a Dios. Te acercó más a Dios. Sí. Tremendo, ¿no? Sí. Primer propósito, digamos, primera señal de propósito de Dios. Claro. Así que, bueno, después con los exámenes, los médicos tuvieron que conversar, porque en realidad faltaban muchos años para que me pudieran operar. Entonces yo ya había empezado con más debilidad muscular, había empezado a arrastrar las piernas, y el médico me vio y hicieron una reunión clínica y decidieron entre todos el operarme, porque como era muy joven y faltaban tantos años para que me operaran, podía ya ser irreversible. Wow. Y ahí en marzo del 2015 tuve la primera intervención, donde fijaron las vértebras, pusieron perno y barras para que quedara fija la vértebra en la zona lumbar, lo cual me dejaba con... ¿Esos son metales? Tipo platinos que se colocaron ahí. Sí. Okay. Con esto, para ese entonces ya me decías, estabas arrastrando los pies para caminar. Claro, para caminar arrastrando los pies. Y eso fue en febrero, el último mes de febrero ya empecé a completamente arrastrar los pies. Y tenía que ir todos los viernes al hospital para poder conversar con el médico y me pudieran operar.
Y en marzo salió la fecha y me operaron, me fijaron y al día siguiente de la operación fue el kinesiólogo a hacer la observación y no podía mover la pierna derecha. Que era como una parálisis que tenía. Claro, entonces no podía levantarla, no tenía fuerza, no tenía sensibilidad y otra zona de la pierna con mucha sensibilidad. Entonces las sábanas me rozaban y para mí era mucho dolor. Y ahí en el hospital estuve alrededor de 20 días sin diagnóstico. El médico decía de que su operación había salido bien, pero no se explicaban por qué la pierna no funcionaba, si se supone que yo no había cometido ningún error ni había ningún daño. Pasaron alrededor de 5 meses y yo decía, esto no puede que era así, o sea, el Señor hace las cosas perfectas. También había recibido palabra de Dios de que Él me iba a hacer caminar, del que Él iba a hacer mis pies, y no podía quedar así. Entonces me hicieron otro... Los médicos pusieron su mejor pericia, su mejor conocimiento, claro, todo lo que tenían, sus buenas intenciones, pero no alcanzó hasta ese momento para que te repusieras. Claro. Entonces me volvieron a hacer exámenes, un electromiograma, que es un examen muy doloroso, donde entierran agujas en los nervios para ver la actividad neuronal. Y se dieron cuenta que seguía habiendo un daño ahora neuronal, no en el hueso, sino que en las terminaciones nerviosas, sensitivas y motoras. Entonces tuvieron que volver a operar, y esto fue en septiembre. Volvieron a operar, abrieron... ¿Esto hace ya un año atrás? Sí, aproximado. Volvieron a abrir y ahí desapareció el dolor en realidad, pero quedé con la debilidad muscular. Podía mover un poco la pierna, levantarla, pero en reposo, o sea, acostada. Yo tenía que levantar mi pierna con las manos o con ayuda. Estamos hablando de aquellos días que tú llegaste a la reunión de milagros que estábamos realizando aquí en Concepción. Todavía no, claro, cercano a esos días. Cercano a esos días. Como 2 semanas antes yo ya estaba en la casa antes de venir acá a la iglesia. Ya después pasadas las 2 semanas, yo estuve harto tiempo en silla de ruedas, en cama, porque era la única forma de movilizarme. Y a veces intentaba caminar con el burrito, pero daba un paso con la pierna izquierda y la derecha la tenía que arrastrar. Entonces después cuando llegué acá al culto... ¿En ese estado llegaste a la iglesia ese día? ¿A la reunión? Claro, levantaba muy poco la pierna. Igual anteriormente había estado con terapia con el kinesiólogo y habían logrado que elevara la cadera para que pudiera dar el paso, pero no hacía en realidad el movimiento natural de la caminata. Levantabas la cadera para que la pierna colgara, sí, y avanzara. Entonces, tremendo. O sea, una situación terrible. Y los dolores eran insoportables porque seguía habiendo dolor. Cada movimiento que yo hacía me dolía la pierna. Ahora, tú dices que el Señor te había dado una palabra de que Él te iba a levantar de esa situación, ¿sí? Sí. Y Dios tiene tiempos. Dios es un Dios de procesos y es un Dios de planes. Siempre en casi todo lugar donde voy hablamos de estas cosas, de que Dios es un Dios de planes y de procesos, y evidentemente esto fue lo que ocurrió también con tu vida, y el Señor puso esa palabra de esperanza para que tú te aferraras con fe a ella. Lo hiciste evidentemente, llegaste ese día aquí a la iglesia, estamos en este lugar justamente en la iglesia donde aquel día llegó Catherine y recibió su milagro. Quiero invitarte a que seas testigo, que seas testigo ocular y auditivo de lo que Dios hizo ese día, porque realmente todos fuimos sorprendidos y Catherine ese día era una cosa que no entrabas en tu cuerpo, como saltaba de alegría, imagínense, llegar con un pie a la rastra, con un caminador, con un burrito, le dicen, ¿no? Aquí, sí. Con un caminador, casi ya a punto de quedar parapléjica, o sea, una historia muy triste, venía por delante si Dios no hacía algo en su vida, en la vida de Catherine. Te invito a que veas este video, por favor, y luego continuamos con esta entrevista. Pero yo más me operé de una fractura de columna, me pusieron tornillos, placa, y hace 2 meses atrás me sacaron una hernia en la misma zona. Yo solamente podía caminar y con dolor. Y ahora no tengo dolor en mis caderas, puedo saltar, volar. Milagro creativo.
historia completa. Vení, subí por ahí. ¿Podías subir bien escaleras? No podías tampoco. Sube, por favor. Que todo esté bien. ¿Tú te congregabas aquí, no? ¿La conoces entonces, Katy? Okay. Contame la historia completa, por favor. Los médicos, ¿qué habían dicho? Bueno, cuando yo me operé la primera vez, bueno, antes de operarme yo ya no podía caminar bien. Y después de operarme mi pierna no reaccionó. Estuvimos trabajando con kinesiólogo 3 meses porque la pierna no se movía. Hasta que el médico decidió no trabajar más kinesiólogo y esperar una nueva operación. Porque me dañaron los nervios y estaban tan dañados que ya no sabía si la pierna iba a volver a reaccionar. Y el Señor empezó a tener un trato conmigo, a dar un tiempo de paz, de espera en Él. Y empezó a pasar el tiempo y el tiempo, donde llegó la segunda operación. Esto fue hace 2 meses, y después de operarme seguí con los dolores, seguí con la molestia. El Señor sí estaba estaba moldeando y estaba teniendo un trato conmigo, pero seguían estos dolores. De hecho, yo ayer fui a la marcha y trataba de dar los pasos más largos para poder alcanzarlos, pero seguía con los dolores. Y hoy día el Señor me sanó, puedo mover mis 2 piernas. Sí, porque era 50 y 50% de probabilidad de quedar en silla de ruedas, de quedar parapléjica. Parapléjica. O sea, Ese era el decreto que le habían dado. claro, que podías llegar a quedar sin movilidad en todo tu cuerpo. Sí. Pasaste por días de temor, seguramente. Mi familia completa fue un trato que el Señor nos dio a todos como familia, pero nunca perdimos la fe ni la esperanza en Él, porque sabíamos que iba a ser en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y hoy era el tiempo del Señor. ¿Quién es su familia? ¿Hay alguien de su familia? ¿Ustedes qué son de ella? ¿Los papi? ¿Están contentos, papás? Amén. Todo lo bendice. Venga por aquí. ¿Quién más corroboró? ¡Oh! Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos. Tremendo lo que ocurrió ese día con la vida de Catherine, realmente maravilloso. Catherine, contame por favor ahora qué pasó esos días después, inmediatamente, con tu trabajo, tus compañeros, la gente que te vio después de esta situación, cuando Dios te sanó aquel día. Bueno, de hecho, ese día después de que oramos, yo seguía un poco temerosa y decía, o sea, yo confío en el Señor, pero en mi carne decía, no, ¿cómo voy a levantar las piernas ahora después de tanto tiempo? Y recuerdo que levanto mi pierna y lo primero que me fijo si es que me dolía, y no dolía nada. Después veo que podía levantar las piernas y decía, oh, y puedo caminar normal, y caminaba normal. Después podía subir la escalera, después podía saltar, después podía caminar rápido, y para mí fue glorioso. O sea, la palabra es glorioso. El Señor es grande y es fiel siempre. Después de ese día nos fuimos a la casa con mis papás, yo almorcé y me tenía que juntar con compañeros en el centro. Y tenía que ir con mis muletas, o sea, la única forma de poder desplazarme eran las muletas, porque perdía el equilibrio en realidad. Claro. Entonces llego, me ven bajar sin nada y me bajo corriendo. Y yo me acerqué a ellos corriendo. Tremendo. Y me quedan mirando así, pero no sienten nada, no, si no me duele, el Señor me sanó, les decía yo y les Wow. contaba. Y ellos veían mi cara de alegría y en realidad como que no hallaban nada más que hacer que abrazarme, y la felicidad de verme tan contenta en realidad, porque sabía que de ese día yo iba a volver a hacer mi vida. A los como pocos días ya andabas De en hecho, bicicleta. a las 2 semanas yo me puse a trabajar, y mi trabajo desde mi casa queda a 40 minutos caminando. Entonces yo el lunes, miércoles y viernes me iba caminando y me volvía caminando todos los días. Cosa que yo no podía llegar ni a la cocina de mi casa, que queda a un pasillo, y no lo podía hacer. Y yo ya caminaba 40 minutos de ida y 40 minutos de vuelta. Después ya empezó a hacer una caminata más rápida. Después ya lo empecé a realizar en bicicleta.
Y así sucesivamente fui intentando volver a retomar mi vida en lo que es la actividad física. Claro, como Pues, profesora de educación claro. física. Y el Señor también me preparó un trabajo con el cual yo igual he podido ir cuidándome, he podido empezar a hacer actividad física normal. Trabajo con mucho peso, lo cual el médico me decía, no puedes levantar peso porque te va a doler, y yo levanto 20, 25 libras. Wow. Algo que no podía hacer por nada del mundo, me dijeron los médicos, era tocarme los pies, estando parada. Y yo el día que me fui del culto acá, llego a mi Ya estaba casa tocándote los y pies. le dije, a ver, Belencita, que es mi hermana, intentémoslo. Y voy y me toco los pies con la rodilla extendida, y cosa que era imposible porque yo perdí ese rango, que es lo que Claro. decían los médicos, Claro. porque está fijo en la última vértebra. Exacto. Pero yo hasta el día de hoy puedo extender o sea, tocar la punta de mis pies sin doblar las rodillas y como si nada. Tremendo. Eh, Tremendo milagro que tenéis para glorificar el nombre de Dios, por supuesto. Amén. A los amigos que nos están mirando, las personas que nos están mirando, lo que queremos es eso, justamente, glorificar el nombre de Dios. Aquí no hay intervención del hombre, esto es un milagro, esto es lo que solo Dios puede hacer. Si tú en esta hora que nos estás mirando necesitas un milagro en tu vida, sea de sanidad o de lo que sea, aquello que para ti es difícil conseguir, lo que es imposible para ti, la palabra de Dios dice, para Dios es posible, porque nada hay imposible para Dios. Quiero, junto con Catherine, invitarte a que pongas tus ojos en Jesús y recibas al Señor en tu corazón, al Señor de los milagros, al Señor de toda bendición en tu vida, en tu hogar, en tu familia, y todas las cosas van a cambiar a partir de este día. Entrégate a Jesús, pídele perdón por tus pecados y Dios hará de ti una nueva criatura. Dios te bendiga.